Científicos, sociólogos, tanques de pensamiento y politólogos afirman que una o varias de las guerras del futuro próximo serán provocadas por conflictos de agua. Quienes la tienen se la negarán a quienes no la tienen y estos intentarán arrebatársela a quienes la tienen. El crecimiento poblacional, el cambio climático, la falta de infraestructura, la corrupción y el mal uso hacen del acceso al agua para los habitantes del mundo un creciente desafío y un tema al que se debe poner más atención. Ríos secándose, lagos perdiendo nivel, la deforestación, sequías y la contaminación son otras de las causas que agobian cada día más las naciones del planeta. Para conversar sobre los desafíos del presente y del futuro, el acceso de los pueblos del mundo al agua, tengo el gusto de presentarles a María José Iturbide Chang, doctora en Política y Planificación Ambiental, con maestría en Estudios Ambientales y licenciatura en Biología. Es directora ejecutiva de Funcagua, una organización que busca soluciones de reserva y acceso al agua para una de las ciudades más importantes de Centroamérica. Doctora Iturbide, bienvenida a Razón de Estado. Según el Banco Mundial, más de la cuarta parte del planeta, esto es 2.200 millones de seres humanos, no tienen acceso a servicios de agua potable y 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros. Es enorme el drama humano que esto provoca. ¿Está el planeta quedándose sin agua o es que no la estamos gestionando adecuadamente? Realmente no la estamos gestionando adecuadamente, tenemos una sobreexplotación del recurso y eso va alineado también con la demanda que existe por el crecimiento poblacional. Entonces sabemos que los países de la región y el mundo entero está requiriendo de más líquido, pero hay una capacidad establecida y lo que estamos haciendo es transformando las aguas limpias en aguas sucias. Entonces no nos estamos quedando sin la cantidad de agua, pero sí sin la calidad de este recurso. ¿Por qué 9 de cada 10 desastres naturales están relacionados con el agua? Bueno, yo no lo llamaría desastres naturales. Recordemos que el planeta Tierra tiene sus propios fenómenos naturales que se vuelven desastres. Efectivamente, por las actividades humanas, nosotros estamos alterando esos ciclos naturales. Lo que vemos que anteriormente eran lluvias, 6 meses de lluvia para la región de Guatemala, ahora tenemos que llueve menos tiempo y más intensamente. Entonces sí tenemos aumentos en la temperatura, ¿verdad? El cambio climático que viene a poner mayor impacto sobre todos estos temas y eso se debe a las actividades que como humanos nosotros hacemos y que obviamente el planeta reacciona, ¿verdad? Cuando dice que el cambio climático pues cada vez nos afecta más, veamos algunos otros ejemplos de cómo ese fenómeno al que llamamos cambio climático está afectando el problema del agua. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que ha existido por muchos años, donde ocurría, tenemos el fenómeno del Niño, que es época seca, y el fenómeno de la Niña, que es época lluviosa, y se daban estos fenómenos cada 7, 8 años. Vemos hoy en día que el fenómeno de la Niña ha estado presente en Guatemala desde el 2020, y esto es un caso insólito que no se había visto en muchos años, donde hemos vivido más de 30 meses el fenómeno de la Niña. Entonces, ¿qué dicen los pronósticos? Que ahora nos estamos acercando a un fenómeno del Niño, sequía, que va a ser de igual longitud de tiempo, ¿verdad? O sea, que nos estamos enfrentando a una sequía que efectivamente va a tener su impacto en la seguridad alimentaria, en el consumo humano, etcétera, ¿verdad? El Banco Mundial afirma que como consecuencia de pérdidas vinculadas con la escasez de agua en la agricultura, la salud y la economía, las tasas de crecimiento económico de algunas regiones podrían disminuir hasta un 6% del PIB para 2050. ¿Estará este tema en las agendas de los políticos? ¿Le están dando la prioridad que tiene? Bueno, debiera de dársele la prioridad que este tema genera, ¿verdad? Ya teniendo esas proyecciones, los países debieran de reaccionar. Sin embargo, vemos que cada país de la región pues tiene sus distintos intereses y prioridades, ¿verdad? Entonces sí es necesario que como región nos unamos porque efectivamente el agua no tiene fronteras y efectivamente las consecuencias que los países puedan tener y abordar de manera colectiva son mejores si lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Y no de manera aislada. Solo alrededor del 0.01% del agua de la Tierra es potable, cantidad que se reduce cada año
debido a la contaminación y otras causas. ¿Cuáles son las actividades humanas que más contaminan el agua? ¿Es esto reversible y qué podemos hacer? Si recordemos que el agua forma parte de un ciclo, entonces lo que estamos haciendo es cambiando ese ciclo, ¿verdad? La cantidad de agua siempre va a existir, pero obviamente estamos cambiando la calidad del agua. ¿Y cuáles son esas actividades que más contaminan? Primero tenemos las aguas residuales sin tratamiento, ¿verdad? Que lanzamos libremente a los ríos. Tenemos también las aguas tóxicas de las industrias, ¿verdad? Que no utilizan sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Y yo diría que el factor más importante es la falta de educación. Creo que ese es un tema que si lográramos concientizar y educar a la población en general, lograríamos avanzar hacia lo que se necesita, ¿verdad? Una adecuada gestión del agua. Claro, o sea, la educación, como siempre, ¿no? Que es un tema cultural, es lo que influye de manera determinante en el bienestar de los pueblos del mundo, ¿no? Y en el caso del agua, es evidente el poco respeto que le tenemos, ¿no? Según la ONU, para el 2050, el 52% de la población mundial podría experimentar una severa escasez de agua. ¿Estamos haciendo algo para prevenir esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, realmente debiéramos de empezar a tener medidas de adaptación, ¿verdad? Si ya tenemos esos pronósticos y hay muchos escenarios de cambio climático que nos dicen cómo vamos a estar de aquí a unos años, lo que podemos hacer es implementar medidas de adaptación. Empecemos a cosechar sistemas de agua de lluvia. Por ejemplo, a nivel de la industria, que se recircule el agua que se está utilizando en vez de limpiar y drenar al alcantarillado, donde igualmente se vuelve a contaminar, mejor recircularla dentro de la misma industria, ¿verdad? Entonces creo que sí existen esfuerzos, pero que requieren inversión, ¿verdad? Y es ahí donde también tenemos que poner la mano sobre la conciencia y nuevamente educar, porque sí estamos extrayendo y sobreexplotando recursos que luego no vamos a poder tener tan fácilmente y que las inversiones van a ser mucho más altas, ¿verdad? Claro, y hablando de escasez de agua en América Latina, es una contradicción porque la región posee el 30% de los recursos hídricos del mundo. Sin embargo, la falta de agua potable y saneamiento afecta a cientos de millones de personas en la región. Otra vez, ¿cuáles son las principales causas de este sinsentido? ¿Por qué lo estamos haciendo tan mal en América Latina? Pues que tenemos el 30% de las fuentes de agua del planeta, de las reservas y de la oferta de agua, y sin embargo tenemos graves problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Y nuevamente volvemos a los temas del crecimiento poblacional, que es el factor número uno a nivel mundial, ¿verdad? O sea, existe más demanda sobre este recurso y para el caso especial de Latinoamérica tenemos también el tema de legislación. Muchos países de la región Latinoamérica sí poseen sus respectivas leyes y marcos regulatorios. No todos los países tienen la implementación de penalizaciones, ¿verdad? Entonces sí es importante que todos esos marcos regulatorios tengan sus mecanismos de penalizar. El que contamina paga, ¿verdad? Y de esta manera lograríamos nosotros poder recuperar. Somos un continente que tenemos abundantes recursos hídricos y obviamente transfronterizos en la gran mayoría, ¿verdad? Entonces sí es importante esa acción colectiva transfronteriza entre países y ver de qué forma se implementan las normativas y los países que no tienen leyes, como el caso de Guatemala, tenemos otro marco regulatorio que se puede implementar y que de esta forma lograríamos avanzar en recuperar todas esas aguas contaminadas. Ya lo mencionaste antes sobre el tema de la necesidad de buscar soluciones regionales, no de coordinación entre países vecinos, pero ¿cuáles son esas soluciones conjuntas que se pueden tomar de forma regional y que nos darían soluciones? Por ejemplo, el manejo de los ríos, ¿qué otras cosas? Bueno, sí, efectivamente, primero es tener mecanismos de intercambio de información, ¿verdad? El caso nuevamente de Guatemala, que Guatemala es un país donde nacen muchos ríos que luego abastecen tanto a la región de México como de Centroamérica, establecer un pago de servicios, un pago económico, ¿verdad? Donde se pague el servicio de la provisión de agua. ¿Y qué significa esto? Que se pueda invertir nuevamente en los recursos naturales. La realidad es que la solución de todos los problemas ambientales está en la naturaleza. Entonces, ponernos de acuerdo a nivel de países de cómo se va a gestionar esos recursos transfronterizos, ¿verdad? Para que obviamente se tenga el uso de estos recursos de una manera adecuada.
la gestión integral de recursos hídricos es sumamente importante. En países como Estados Unidos, México, Brasil y algún otro por ahí que tienen muchos ríos y que tal vez lo que cruzan esos ríos pues son estados o ciudades, ya estamos viendo niveles importantes de conflictos entre estas comunidades por el tema de que los ríos han bajado de caudal o que los lagos se están secando. ¿Cómo ves esa dinámica y qué diferencia tiene, digamos, un país grande como Estados Unidos o México versus una región de países como los sudamericanos o los de Centroamérica, que les es mucho más difícil ponerse de acuerdo? Sí, obviamente tenemos el efecto del cambio climático, ¿verdad? Que es un agente externo del cual no podemos nosotros controlar a nivel de país, a nivel de región, porque sí son efectos, obviamente, que se salen de nuestras manos. Comparando, por ejemplo, el descenso del agua del río de varios ríos en Estados Unidos, pues lo que existe en estos países y que no existe en Latinoamérica son esas leyes que se deben de cumplir. Entonces, para el caso de la región latinoamericana, sí, efectivamente es establecer un marco regulatorio eficiente, ¿verdad? Que tenga sus penalizaciones y de igual forma que tengan mecanismos económicos, ¿verdad? Y cuando digo esto es porque, por ejemplo, siempre se dice que a nivel domiciliar, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro. Pues empecemos a pagar por el agua sucia que nosotros mismos generamos, ¿verdad? Entonces, son pequeños pasos que se pueden dar. Todos esperamos que la tecnología cumpla con un papel importante para resolver el problema de escasez de agua. Por ejemplo, a muchos les parece obvio desalinizar agua del mar y llevarla a las poblaciones que la necesitan. El problema es que esto hoy todavía es caro. ¿Qué podemos esperar de la tecnología? Realmente, pues la tecnología viene a cumplir muchas funciones. También existe el caso de estas máquinas donde están extrayendo agua de la atmósfera, ¿verdad? Del medio ambiente por la humedad relativa que hay. Sin embargo, nuevamente volvemos al tema del ciclo del agua, ¿verdad? De alguna u otra forma estamos rompiendo ese ciclo y efectivamente tenemos que ser cuidadosos y cautelosos de cómo vamos a estar implementando actividades tecnológicas que no interfieran con este ciclo natural del agua. El tema, obviamente, de la desalinización es un tema que se ha abordado muchísimas veces. Yo tengo el caso de primera mano de Ciudad del Cabo, donde trataron de implementar esa tecnología, pero repercutió en que sus drenajes no estaban totalmente adaptados a esa salinidad. Entonces tuvo otras repercusiones, ¿verdad? Entonces sí es de analizar realmente si la tecnología de otros países aplica a los contextos de nuestros países, ¿verdad? A los contextos nacionales, no solo de políticas ni económicas, sino de infraestructura. El agua es un recurso vital para la vida del ser humano. Necesitamos consumirla, utilizarla para la producción de alimentos, para generar energía y para muchas cosas de las que somos conscientes. Pase usted un día sin agua y ya veremos cómo nos va. Para preservarla, ¿con cuánta menos agua de la que usamos podemos vivir? O puesto de otra forma, ¿cuánta agua desperdiciamos los humanos cada día? Bueno, ahí lo podemos ver muy prácticamente, ¿verdad? ¿Con cuánto tiempo nos bañamos? De acuerdo a las Naciones Unidas, un ser humano necesita 100 litros al día, ¿verdad? Utilizamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de agua cuando nos estamos bañando. Solo ahí hay un mal uso de este recurso y estamos desperdiciando grandes cantidades. Entonces, sí, con 100 litros, de acuerdo a Naciones Unidas, es lo que necesitamos para sobrevivir y eso incluye higiene, alimentación, vestimenta, ¿verdad? Y si usamos 100, ¿cuántos, o sea, si necesitamos solo 100, ¿cuántos usamos para ver el desperdicio? Realmente en Guatemala, de acuerdo a algunas estadísticas, un guatemalteco utiliza entre 500 y 600 litros al día de agua. Es un gran desperdicio. O sea, 5 veces más quienes tienen acceso al agua, ¿no? Que es un número muy similar para toda América Latina. Sí. Bueno, es cuestión de sobrevivencia abordar los desafíos que presenta la escasez de agua. Será imprescindible tener enfoques integrados y perspectiva global, considerando tanto aspectos técnicos como sociales, económicos, políticos y ambientales. Es evidente que la responsabilidad individual, como ya lo decías, para cuidar el agua y apoyar a quienes la necesitan será un factor determinante que podrá evitar, además de sufrimiento, guerras. Doctora Iturbide, tienes desafíos extraordinarios al lado de los científicos que buscan soluciones a las necesidades de agua. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.